a lo que es lesión. ¿Ok? Entonces, claro, la lesión también no, por un proceso sorpresivo. En este caso, la lesión vamos a ver. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es lesiones del nervio periférico, ya no la compresión, sino la lesión propiamente dicha, que puede ser a nivel superior o a nivel del mismo nervio. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de superior, estamos hablando del sistema nervioso central, ¿cierto? O puede ser a nivel del mismo nervio, como vamos a ver, frente a un traumatismo o una rotura. ¿Okay? Asimismo, vamos a revisar los tendones. ¿Qué pasa con los tendones? No hay problema porque son muertos. ¿Quién define el órgano doloroso? Un voluntario. Entonces, ¿cómo doloroso? Algo que duele, ¿no es cierto? Algo que duele. Pero duele por algo. Por este problema tendinoso. ¿Han escuchado el manguito rosador? Sí. ¿Qué lo dice? El tema del manguito rotador es importante. Cuando se utiliza el proceso de hongo, decimos o con prolongado, que puede ser agudo, crónico o generalizado. ¿Sí? Y ahí es donde viene el gran problema, pues, de esta lesión de dolor que vamos a revisar rápidamente. Luego viene la lesión del músculo, y para terminar, los lesionados cerebrales, el polio y el ritmo del nataje. Por favor, pónganse su armada, para evitar, por la tarde. Bueno, acá sí lo maltratamos a ustedes, ¿no? Y precisamente eso se trata, ¿no? De que hagan las prácticas ustedes y efectivamente puedan terminar con la oferta y esto. Porque es lo más importante. Tal vez ya no puedan, porque no van a ser traumatólogos o ortopedistas, no van a ver efectivamente más gastos. Es importante por eso que es aprendan la oferta, aprendan a tocar el yeso, porque eso va a ayudar bastante para que no les los pacientes y no tener ustedes que están con el paciente colocando la protección para ver un poco o valor en el momento de la paciente. Bueno, de ahí a los 6 no se piensa la traumatóloga para que no se ve, por lo que está y bueno, de ahí pasamos a la parte de residentes, ¿no? En nuestro hospital también hay residentes, ¿no? Que participan pues, en comunidades internacionales y se llevan a representar ustedes, ¿no? O sea, el nivel de los residentes tiene que ser elevado académicamente, no solamente políticamente, para que puedan participar así en proyectos internacionales y poder efectivamente traer los resultados. No es contra cualquiera, Brasil, Argentina, Colombia, México, ¿no? Perú, supuestamente está posible. ¿Okay? Y bueno, esta es la sede donde trabajamos, ya lo conocen ustedes, ¿no? La sede de la Perú, pero también cuando tengan ahí, así que trabajamos con un interno, con residentes, obviamente. Y lo vamos a esperar nosotros para el tercero. ¿Okay? Bien, entonces continuando con la clase, esto es lo que vamos a revisar. Yo había dado de alguna manera un adelanto, lo que es una lesión de un nervio periférico, que se lesiona, y el músculo que más se hablamos de lesión muscular, hablamos más traumáticamente del tema, pero también se afecta con un problema de sacroiliac, corto, o de lesión vascular. Entonces todo esto vamos a revisar el día de hoy. Y un poquito de anatomía es importante porque me permite explicarme dentro de lo que significa esta estructura, la neurona que viene precisamente del tema periférico, los axones que van a terminar en el músculo rector, ¿no? Hablando del motor. ¿Okay? Pero aparte también de esta neurona que es motora, hay otro sistema denominado cono simpático y parasimpático que efectivamente a través de los ganglios, que son una especie de islas que van a temporales, que luego
periférico a que se inerve todo el sistema. ¿Okay? Entonces, la neurona, por lo tanto, está ubicada a nivel del sistema nervioso central. Lo periférico van a ser los axones. Bien, ¿por qué es importante todo esto? Porque cuando hay la salida del sistema nervioso central a la médula, sale el nervio, obviamente ya no es lo que puede producir, porque no es el motivo de la clase, sino que va a producirse algún tipo de daño a nivel central que repercuta a nivel periférico. ¿Okay? Bien, entonces, si hablamos de lesiones, hay una clasificación muy interesante denominada CEDO, donde me habla de 3 tipos de lesiones. Porque aquel que solamente se comprime, que hemos estado viendo al inicio, lo denomina neuroplasia, una contusión, una compresión, esto es pasajero, por lo tanto, pues, puede ser reversible el daño, se considera la estructura anatómica y tiende a remineralizarse, es decir, se recupera 4 a 8 semanas. Pero si va más allá y el daño ya es no solamente por compresión, sino hay un daño directo, pero no lesiona de todo, se denomina sonomesis. Pues porque solamente va a lesionar en este caso la relación con la mielina y que va a esperar más tiempo para su recuperación y que puede recuperarse espontáneamente, o si está muy comprometido, ya no va a haber la famosa regeneración. La sonomesis es un plano intermedio, la neuroplasia y la neuromesis. ¿Qué será la neuromesis? Por lo tanto, lesión de alta gravedad, igual perpetuidad, es anatómica de todo el nervio, y esto, por ejemplo, ya tiene que ser reparado quirúrgicamente. ¿Okay? Entonces, hay una gran distancia entre neuroplasia, sonomesis y neuromesis, porque la pregunta sería, frente a un daño de un nervio, como una herida importante, ¿qué es lo primero que yo puedo sospechar? No importa. Neuromesis, ¿no es cierto? Pues es la fractura con aumento de volumen que puede sospechar cerrada, con una neuroplasia o una sonomesis. ¿Y qué tendría que ser en todo caso? ¿Realmente? No, como dice muy bien, tengo una posibilidad de que pueda efectivamente el nervio recuperarse. Ya estamos dando un punto muy importante donde yo al nervio no voy a explorarlo inmediatamente si estoy sospechando de que tengo falsa o no es claro. Clínicamente me puedo buscar en realidad el neurológico, ¿ok? El neurológico periférico. Pero si hay un corte, una herida con lo que ya no fue, entonces, cada una de esas cosas son válidas. Para revisar un poco CEDO, para profundizar un poco más, esto es lo que sucede precisamente a nivel de los iones. El proceso inflamatorio compresivo y se recupera completamente y vamos a nada. Una sonomesis, realmente está lesionado, pero está intacto en la parte interna, es el nervio intacto, lo lesionado, el nervio intacto, ¿no? Pero lo importante es que se recupera. ¿Okay? Se recupera lentamente, o esa recuperación puede ser lenta. Esa es la característica muchas veces del nervio, como vamos a ver más adelante, en los cerebral. Bueno, volvemos a morir, pero a una temporada, dijimos, 8 semanas, más ya. ¿Okay? Y luego viene la neuromesis. Acá se hay ruptura completa y parálisis sin recuperación. Son prácticas veces como ustedes este tipo de lesiones que se pueden dar. Estamos hablando entonces de lesiones del nervio periférico, ya no compresiones, son lesiones. Dijimos que el compresivo es un pragma serio, ¿cierto? Claro, cierto bonito de la bien.
Entonces, si hay una lesión del nervio, definitivamente tengo que decir, con qué herramienta cuello. ¿Okay? No es que yo me aviente y diga, voy a repararse, es muy importante en este caso que el cirujano domine la clínica, la anatomía quirúrgica y sobre todo este aspecto, las técnicas de microcirugía. ¿Okay? Pues existen en nuestro país algunos institutos o en todo caso algunas instituciones que hacen microcirugía inclusive la Universidad de Chile, es interesante porque existe un equipo nacional precisamente a través de las técnicas quirúrgicas que nos enseñan a hacer la. Ahora, ¿qué materiales debo encontrar? Muy especial, ¿no? Microquirúrgico, lupas, todo microquirúrgico, porque las suturas son comunales más elevadas, 8, 9, 10. Y esto es muy importante, que haya un estimulador dentro de la fuerza del dinero. No va a ser que estés estudiando con una fibra de tendón, no. Dependiendo de este nervio, bueno, obviamente no va a dar. Es un estimulador muy importante en el mundo del desarrollo quirúrgico. Y acá está precisamente cuando está en el niño, y esto es el se puede muy bien, digo, la cirugía, efectivamente, ¿qué puedo decir del tema clínico? Prácticamente hay parálisis de la zona donde el nervio del nervio, buscar siempre el dinero, que va a decir aproximadamente dónde es la zona de lesión. Habíamos hablado de lesiones abiertas, definitivamente acá sí pues puede haber lesión neurológica 9 a 1 y pensar en un tratamiento inmediato. La lesión cerrada, sin embargo, ahí es donde tengo duda, si no recupera. Debe hacerse antes de los 12 meses, si estoy pensando en hacer quirúrgica. Obviamente no hay mejoría desde el punto de vista del paciente. Y ya este estudio de la tomografía, es decir, si hay activación de la conducción nerviosa o no, ya puedo hacer la práctica de hacer. No es inmediato. Esperemos que pueda regenerar ese nervio y empezar nuevamente a hacer una reparación muy importante, la término terminal. Hay varias formas de reparar, pero principalmente el término terminal, donde los cabos estructurados precisamente puedan nuevamente activarse esa conducción nerviosa, claro, pero una idea que entonces se acorda, se tendrá que liberar aquellas zonas cercanas, porque la deriva fácil, la deriva peligrosa, se va a liberar para tratar de precisamente la longitud. Tiene que ser siempre el término terminal para poder evitar la programa de ese circulador como tal, pero no profundo, sea. Sin embargo, ¿cuál es la otra opción? No me alcanza. No, voy a ir acá a nivel de la pierna, un nervio sensitivo, lo hice muy bien, saqué, y me va a servir para que saque el injerto, la toma de un nervio que va a ir hacia otra zona, por lo que se denomina injerto, y eso hace que se forme un cableado efectivo para que puedan nuevamente recuperarse el nervio. ¿Okay? Es un caso clínico muy interesante, pues se dan cuenta, hay una presión importante, está limitando. ¿Cómo se dice así? No podemos dar el. Pero, muy bien. Y la famosa mano del predicador, porque el tipo de está reflexionado, no lo puedes entender, que está indicando la lesión del tipo motora, que es sensitivo. ¿Qué se hace entonces? Se procede a liberar el nervio,
ayuda a que una vez ese diagnóstico pueda recuperar la funcionalidad. No es un 100%, sino obviamente un porcentaje que puede ser aceptable para la calidad de vida del paciente. Bien, ¿preguntas? Entonces, vamos a pasar a lo que significan las lesiones tendinosas, ¿ok? Habíamos comentado al inicio los tendones que se contienen, la espina, a nivel de la articulación, y ya vamos pensando que aquellos articulaciones que son más móviles, pero por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué tipo de articulaciones son los móviles? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué tipo de articulación? El hombro. ¿Qué movimiento tiene? A ver, ¿qué movimiento tiene? A ver, para que por favor no te compañero. ¿Qué movimiento tiene? Tu hombro izquierdo. Quiero ver tu movimiento de tu izquierdo. A ver, ¿qué movimiento tiene? Se va a tocar mucho, ¿no? Si se aleja de la línea media de crucero, ¿cuánto de reducción tiene? 180. ¿Cuánto de reducción tiene? 120. ¿Cuánto llega? 120, un poco más. El otro es, la reducción puede ser o no puede ser reducción. No se puede, ¿cierto? Salvo que yo lleve el brazo hacia adelante y ahí se haga. ¿No? ¿Ok? Creo que es 30 grados, por lo menos, hacia adelante para hacer la función. Pero si no, no puedo. ¿Qué otro movimiento tiene? A ver qué. Opción. Sí, perfecto. Parece como los dos. ¿Qué otro movimiento tiene? ¿Qué significa eso? Rotación Interna. interna. ¿Cuánto de rotación interna tengo? Cero. Pero 30, 100, rotación externa. Cuando rotación neutro, poco, ¿no? Y lo más importante, ¿no? La, por ejemplo, estoy terminando el curso, ¿ah? Circunducción. Muy bien, la circunducción. Es un amplio movimiento que tiene la cadera arriba. Vamos a la cadera arriba. Claro que sí. Las dos articulaciones son enartrósicas. Así se llama. Enartrósicas. Tienen amplio movimiento. Pero ustedes han visto cómo estructurado sea como el hombro, ¿no? Y estructurado sea como el hombro. Ahora siguiente foto, por favor. Tampoco. Estructurado sea como el hombro. El húmero, la cabeza húmera aquí. La glena. ¿Cuántas articulaciones hay? La glena cubre toda la cabeza humeral. A ver, acuérdense. No, no es cierto. Es imposible que cubra toda la cabeza humeral.
Y es ahí donde las partes blandas juegan un papel importante. Y una de ellas son precisamente la estructura tendinosa. Claro. ¿Ya? Por esa razón es que las lesiones tendinosas son más frecuentes en el hombro, en la rodilla, por ejemplo, si no hablamos de trauma, son más frecuentes. Por eso que es bueno revisar este tema de lo que significa la articulación para entender. Si es una articulación que una pierna chiquita, prácticamente casi un plato, ustedes se acuerdan, y una cabeza muy grande que debe contener la crema, imaginen todo ese espacio que debe ser contenido, porque a uno no se le gusta tan fácilmente la presentación. ¿Okay? Eso es lo importante en la parte blanca cuando hablamos de esto. Entonces, como es acá, ocurren en las articulaciones, hombro, codo, rodilla, tobillo. ¿Y qué es lo que sucede? Van a ir desgarrándose o presentando lo denominado micro desgarros progresivos. ¿Okay? Claro, yo en mi vida he hecho mucho desgarro de repente todavía no. Entonces, si es que es un proceso agudo, estamos hablando de una tendinitis, una inflamación del tendón. Pero si ha habido ya micro desgarros y se inflama nuevamente, otro micro desgarro se inflama, estamos hablando de tendinosis. ¿Okay? Aquellos desgarros que se van a ir dando progresivamente por el uso excesivo. Es una pregunta en el uso excesivo, por el uso excesivo, ¿cierto? Y la tendinopatía incluye tanto inflamación como micro. ¿Okay? Son términos muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta cuando evalúan la cirugía. ¿Listo? Entonces, si viene después de una caída, se ve que es una tendinitis. Pues el hombre está trabajando con la mano, cargando peso, llevando, le duele el hombro, tiene que pensar que es una tendinosis. ¿Ok? Bien, entonces la mayoría de las lesiones son por desgaste gradual, uso excesivo, normalmente lo obviamente. Todo puede tener una lesión tendinosa. ¿Ok? Y esto hace que, porque la vida cotidiana, la actividad cotidiana, pues puedan ir dañando progresivamente el tendón. Una persona que fue un fin de semana, porque no tiene configurado el tendón aquí, a ver ejercicio, la fuerza, etc. Si practica el fin de semana, es más que seguro que se va a romper el tendón, o caminando se puede romper el tendón. Ha habido casos de pacientes de ese tipo, de ahí ya empezaba a toquear. Entonces, ahí es ahí donde se presenta precisamente la lesión tendinosa, porque ya había un micro desgarro. ¿Ok? Entonces, puede, como dice muy bien acá, progresivamente o progresivamente. ¿Ya? Y esto hace pues que definitivamente se delimite con el tiempo. Una vez que se rompe el tendón, no vas a presentar el corte. Es muy importante al momento de evaluar al paciente y tener una idea de lo que pasa. Ahí tienen ustedes las articulaciones cuando se presentan las articulaciones tendinosas, el famoso doloroso, tendinitis, la Aquiles, o un esguince de muñeca, o en todo caso una tendinitis. Son lesiones frecuentes que se van a dar. ¿Qué hacer frente a una lesión tendinosa? ¿Qué es lo que va a pasar primero antes de una lesión tendinosa? ¿Qué es lo que va a primero? Dolor. Al paciente le va a doler. Segundo, va a haber aumento de volumen. ¿Okay? Y obviamente limitación del movimiento de la articulación. Entonces, frente a eso, lo primero que tendría que hacer es mandarlo a reposar. Claro, no lo van a dar resultados que ya tira, no para nada. Fijar el dolor, obviamente que repose el miembro afectado. Las compresas frías son muy importantes para ese momento, porque estamos hablando de proceso inflamatorio. ¿Ya? Hay diferentes protocolos en este caso del uso de compresas frías. Yo digo que el paciente 10 minutos cada 6 horas, por ejemplo, por lo menos 3 días, 5 días, hasta que el paciente sienta que pueda progresar y siente la sensación de movimiento adecuado. El antiinflamatorio es un inicio, y cuando ya la persona siente que puede hacer movimiento, ¿ya? Es ahí donde se le pide ejercicios suaves a magnitud de movimiento o estiramiento, dependiendo, como lo repetí, de la gravedad o de la del paciente o de la característica de una persona. ¿No? Una persona tiene una 15 leve y le duele una rotura, o al revés. ¿No?
progresiva, ¿ya? Y si persiste la lesión, se cambia, que continúa cada cierto tiempo con un intermitente y con un inmovilizador, porque debo esperar esos ritmos de recuperación. ¿Okay? ¿Cómo readaptarme a la lesión? Es una forma de hacer terapia muy interesante, donde un inicio es estático todo, tengo que bajar el dolor, no cargar el peso de la zona afectada, el sistema inferior, evitar la compresión, para luego, cuando aquella persona me dice, ya no me duele mucho, puedo mover, empezar, en este caso, la llamada carga dinámica, donde ya empieza a hacer fuerza funcional, resistencia muscular, porque como el paciente obviamente no tolere, y luego de eso, ir incrementando el volumen de intensidad progresiva, movimiento más rápido, trayectos musculares completos, hasta que en la fase 4 ya vuelve a entrenamiento de la competencia. ¿Okay? Esto es, como ven, es toda una cadena de eventos que ayudan a que aquella persona que ha tenido esta lesión pueda progresivamente recuperarse. ¿Okay? ¿Qué hacer entonces para una práctica deportiva saludable? Los médicos de la práctica deportiva, el famoso calentamiento que debe haber, elegir un deporte que mejor se da con las condiciones, no todos somos buenos futbolistas, definitivamente, ¿no? Hay uno que hace selección, técnica y reglamento, de formación adecuada de la persona, y a todos prácticamente que practican un deporte de alto nivel son prácticamente atletas. ¿Okay? El material deportivo adecuado, el calentamiento progresivo, lo que hemos comentado siempre es importante. Si hay lesión, esperar que se recupere la lesión para volver nuevamente a la práctica deportiva, y lo más importante, el profesional de la medicina, por favor, mantener hábitos de vida saludable. No es aquel que manda de la medicina. Ya me sí, lo veo. Aquí cuidado. Bien, las lesiones musculares de recuerdo rápido son directas, previdas, confusiones o desgarros musculares. En este caso pueden producir un síndrome compartimental o una calcificación. En general un músculo no se repara. Lo más frecuente de eso, por ejemplo, es la ruptura del territorio, ¿no? Las adultas mayores. Quiero que lo rompe como que le cuelga acá y pero eso no es reparable. ¿Okay? Lo que hay que hacer es básicamente el reposo, debemos tener siempre frío, la compresión de elevación, inflamatorio, fisioterapia progresiva y rara vez se debe hacer una reparación. ¿Okay? Casi nunca se repara. ¿Por qué? Porque tiene otro grupo muscular que hace la misma función, no siempre se rompe todo lo grupo muscular. ¿Okay? Bien, pasamos entonces a esta enfermedad. Es cierto, se dejó de ver, no se ha empezado de brotes de los grupos marginales, ¿no? Porque se ha ido programa de la comisión, estudió precisamente el apoyo, y vamos a ver la causa, la causa de recibir, lo de la ARN, que todavía está publicando en el tiempo, y que obviamente está siendo fijada sobre la parte personal, porque oral, pues no puede cadena de frío que tenía la primera adecuadamente trabajando cerrada y todo eso llegaba a ferir y llegaba a otras regiones y eso obviamente considero que no va a obligar a la condición fuerte o si puede dominar de esos recursos para dominar los pacientes. Como comentaba entonces, nosotros ARN lo que va a hacer es irse a la media nominal sabe por qué va a ir a la moto del neurona, ¿no? O sea, aquella neurona que tiene que activar los músculos, la moto del neurona, y afecta no lo físico, por siempre, y afecta e implica destrucción. Mata la célula, la aniquila parcialmente, levemente, totalmente. Entonces, esto hace que se produzca la educación de la célula. ¿Qué pasa con estas células? Mueren, tienen el virus y pueden recuperar el efecto normal o casi normal, obviamente sin tumor, ¿no? Por eso hay diferentes grados de lesiones que van a producir
reducir este virus, sobre todo en las neuronas. Si es motoneurona, destruye una neurona, no hay el órgano efector que funcione, por lo tanto ya ustedes se imaginan lo que puede haber al momento de que el paciente pueda regresar mal. Pero ¿qué pasa después de 30 o 40 años? Aquellos que han tenido polio secularmente tienen problemas relacionados con el envejecimiento celular. Es una célula que ya ha sido dañada y por lo tanto va a envejecer mucho más que aquellos que no han sido dañados. ¿Qué pasa con esta enfermedad celular? ¿No? Va a dejar deformidades, pero deformidades debido a una forma de parálisis. ¿Y por qué se da la parálisis? Porque la neurona no indica, no ordena que funcione el músculo. Como decimos, no afecta a todo el grupo muscular, afecta a una parte específica. Y aquellos que no son afectados siguen afectados. Entonces, al funcionar como tal, ya no va a haber actividad de posición adecuada del ser humano, sino que hipertrofiará algunos músculos, otros no se moverán, para dar lugar a la determinada deformidad específica. ¿Ok? ¿Cómo era la infección? Obviamente el virus empieza a mejorar, se excreta, después de eso la infección, y luego de eso se puede ir aproximadamente a pasar. Como decía, el problema era la palabra, actualmente se está usando bastante la para este tipo de enfermedades. Nos contaron cuentos que que se va a erradicar la polio por fin el año 2013 a la reaparición. Es más, se recordó un caso del niño en el año 91 en Perú. Aparentemente estaba erradicado, pero en 2010 ya Argentina confirmó un caso de polio y en Perú ya se detecta al año siguiente un caso de polio con su página. Lo que nuevamente repetimos, el tema es la cadena de frío y el uso de vacunas. ¿Okay? El periodo agudo prácticamente no lo vemos. El periodo de regresión, es decir, aquellas células que fueron un poco dañadas, van a ir recuperándose. Promedio de un año aproximadamente, ¿no? Que van a empezar a recuperarse de forma gradual, unas semanas, otros menos, y por lo tanto van a empezar a cumplir su función. Es una motoneurona, por lo tanto, la fibra muscular la que tiene que estimular para que comience a realizar su torno y fuerza muscular. Después de pasar un año, ya no en forma de regresión. Ya se instaló la parálisis en aquellos grupos musculares clásicos. Y esto se reemplaza con el colágeno adiposo. ¿Qué pasa con los musculares que no fueron afectados? Se hipertrofian. Y esto trata de compensar necesariamente esa lesión que pasó. Las neuronas, por lo tanto, clínicamente, ¿cómo se ve? Si es que no hay funcionamiento de la neurona, por lo tanto no hay la orden para el músculo, esta es denominada parálisis flácida. ¿Okay? Si hay parálisis flácida, hay atrofia muscular y sobre todo hay desaparición de los reflejos técnicos. Si esto persiste, va a haber la deformación, que en primer lugar se da porque no hay funcionamiento y porque los otros músculos funcionan, y al haber ese desequilibrio, obviamente se da la contractura hasta que se da la deformidad. Si hay a nivel de articulación, se anula a la articulación normal. No solamente afecta al músculo, también el óseo, estamos articulatorios, trópicos y cutáneos. Y ya no es solamente el músculo, sino toda la articulación afectada.
2 hay daños en el miembro inferior, hay daños en el miembro superior, y hay deformidades frecuentes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el miembro inferior? Afecta a los magistales, ¿ok? Y entre los magistales, los afectados son sobre todo los miliares anteriores y los primeros. Cada uno cumple una función. Igual el miembro superior afecta a los más proximales, en este caso el músculo deltoides. A ver, apoyo. ¿Qué pasa si se enfatiza el tendón de Aquiles? ¿Cómo viene el pie? Pregunta. ¿Qué pasa si aparece el tendón de Aquiles? ¿Cómo viene el pie? No hay aquí. El Aquiles los hace, lleva el pie hacia atrás. Si no hay emoción, predominan dos antagonistas. En este caso es el tibia posterior, que viene un pie tal. Pero al contrario, si no hay el tibia anterior, el tibia posterior, ¿qué predomina? Y muy bien, ¿ya? Igual sería para las lesiones que dan. Ahora, si es que está afectado el deltoides, el miembro superior, ¿qué pasará? ¿Qué hace el deltoides? Elevación. Primero se sufra 25 grados y luego el deltoides se llega a 4. Entonces, si está lesionado, ¿qué? Estas son las deformidades más comunes, pero el isquiotibial y el equino algo equinovaroseminado, que es la rodilla. Si no hay extensores, pues lo flexa, se curvados. En el caso de cadera, que está reducida, el miembro superior que vamos a usar para el dedo. Y ahí lo tienen, básicamente, deformidades, porque predomina el tendón de Aquiles, el tibial. Acá hay flexión, no hay extensión de la rodilla, no funciona. Es decir, el grupo muscular que no está afectado es el que va a llevar a la deformidad. ¿Okay? Y eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque es para pasar. Y el reflejo tendinoso es el reflejo tendinoso. Hay una. No hay reflejo. ¿Okay? Y esta es una evaluación clínica muy importante. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué no hay? ¿Ah? ¿Qué no hay? ¿Qué está pidiendo de acá? Extensión, ¿cierto? Pero bueno, claro, está queriendo hacer extensión el chico que no puede venir. El músculo está afectado. Es importante la evaluación de la marcha como se realiza debido a esa dificultad que tiene. Efectivamente no funciona. Entonces, ya más o menos, ¿qué pasa con esto? Si el niño viene así caminando, ¿qué es lo que pasa con la columna? Una escoliosis compensatoria, un desbalance pélvico, el niño está caminando la columna. Habiendo hecho que tienen cambios crónicos con la piel, la circulación, etc. Radiográficamente vemos la deformidad, algo exagerado, y cómo se maneja. Antes se manejaba mucho con los protésicos, ahora muchos que tienen ahorita protésicos que están sujetando aquí un grupo muscular que efectivamente se funciona, de cadera, lo que fue una rodilla, estaba usando un protésico con rodilla articulada que le permite hacer la adecuada. La carta vuelve entonces son ortésicos como ustedes ven cuando se presenta la cebolla de pollo y se producen pues estas grandes lesiones. ¿Qué hacer? Se pueden hacer cirugías, sobre todo sobre estructuras óseas. De estructuras óseas, si es que veo un tobillo balante, un tobillo que se podría arrastrar, puedo aprovechar extraarticularmente, técnico de crecimiento. Esta es una
una deflexión de la rodilla, o sea, un corte del hueso para tratar de extenderlo, así que puede hacer la deflexión de la rodilla, puede caminar. Y nadie puede caminar con la rodilla flexa. Sí, la fase de la marcha, en el momento de la deflexión, pero luego lo pongo la rodilla, pero es importante que la deflexión se dé en el caso de la manipulación de la rodilla, igual que la flexión, para lograr esa marcha adecuada. Son las llamadas autonomías de las horas que se corrigen, por mucho que se corrigen, se ha podido corregir casi. Antes se hacía mucho la prodesis, ¿qué significa prodesis? A ver. Es la unión de la respiración. Y aquí los es otra unión de la respiración. Y aquí los pero mismo artificial, uno es que uno es específica. Se hacía la otra procesis porque se agarraba la caída de esa pero no es realmente funcional, ¿no? Entonces espera en todo caso que uno crezca para su tarea. O si no, había una especie de clase, cierto, clase de cadena, como por se sale la cabeza al sitio, lo que hago es ampliarle el techo, recitarlo, no solo que se ampliar, y aquí amplio y le doy estabilidad a esa cadena, válida. Y sobre todo, pues siempre debe iniciarse con física de represión, estimulación eléctrica, lo mejor que pueda para recuperar a ese músculo que se ha incluso eso que he comentado. Sobre todo, el efecto clínico cuando hay las deformidades, se hace sobre tendores, comillas, alargamiento, recortamiento, músculos también se cortan, comillas, o sobre la cápsula, las maculotomías, artrosis, o sea, romper de circulación, abrir para que no la articulación, artrosis, la solamente el tobillo, y podemos agregar acá también las prótesis del hombro. Bien, pasamos entonces a otro capítulo que es el lesionado cerebral, llamado parálisis cerebral. Es que cuando ustedes la positiva cubre todos los neurones, o sea, motor, en realidad no es progresivo, es cambiante y es secundaria a una lesión para la mayoría del cerebro. Hay lesión cerebral, se llama así, y esto produce precisamente la famosa parálisis cerebral. Debe haber lesión cerebral para poder presentarse. ¿En qué momento se da? En cualquier momento de la vida, ¿no? Pues vieron los amigos como lesionados cerebrales, ¿no? Que tienen problemas de movimiento, que ellos están incluidos en el grupo, precisamente, pero en este caso, la lesión cerebral más fuerte que vamos a tratar en el caso del niño. ¿Por qué? En el caso del niño, va a ser aquel niño que va a poder lograr caminar. Entonces, un niño que tiene la rodilla muy flexa, imposible que camine, o que tenga los pies finos, así imposible que camine. Entonces, de eso se trata en este caso, nuestra ortopedista, que debe de realmente ayudar a que la marcha sea adecuada, sea independiente, no tenga problemas. Entonces, como decíamos, pues se va a dar en cualquier momento, ¿no? Embarazo, parto, y que sobre todo va a abarcar diferentes tipos de lesiones. Nosotros vamos específicamente a dirigirnos al espástico. ¿Por qué? Porque el espástico implica un tipo de lesión a nivel muscular que puede ser corregible por parte del ortopedista, pero no el 100% del espástico. Vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Por qué razón? Porque viene con este gran problema, con la lesión cerebral. Entonces, tiene que ese niño, ¿no? Para poder caminar, tiene que tener un estado mental aceptable. Porque si tiene una lesión cerebral
caminando, ¿no? Pero la niña nunca había caminado. ¿Cómo va a caminar a los 10 años? Nunca había caminado. Entonces, es importante delimitar qué cronología puede ayudarle a un paciente que se conoce. ¿Ve? Y que sea espástico, porque aquel tóxico, atáxico, en realidad, ¿qué negocio le da? Porque le hago una feconomía y luego los pacientes tienen movimientos involuntarios y otra vez no recupera realmente esa marcha adecuada o ya los temblores efectivamente tampoco la rigidez mínima. Pues solamente vamos a abarcar a los espásticos. Y ahí de estos espásticos, aquellos que tengan un nivel de actividad aceptable para recuperar más. Entonces, es la causa más frecuente de discapacidad infantil y el problema es el daño que les está haciendo. Y que obviamente hay manifestaciones clínicas muy variables en los niños, como hemos dicho, depende del grado de tumor cerebral, y esto puede ser también un del grado de compromiso con todo el tener. Como ustedes, pues, exacta prevalencia, ¿no? Es aumentada de 1.500 casi cada año, con el trabajo de tumor cerebral, y es importante tener en cuenta para poder ayudar a ese niño, sobre todo en caminos que tengan actividades. Esta es la característica marcha del niño con la manito, ¿qué posición tiene? Programación o subordinación. Programación, aducción, flexión de codo, cadera adulta, en rotación interna, rodillas semiflexionadas, tobillo y pie hacia adentro y posiblemente. Es la marcha característica que hay en los pacientes con lesión cerebral. Miren cuánto tratamos. 25% de los espacios. Y de la forma leve o moderada, pero con nivel mental aceptable. No a todos lo vamos a tratar desde el punto de vista ortopédico. Y esto hace pues que se haga énfasis sobre todo en las partes quirúrgicas, sea blanda, ósea, el uso de aparatos ortopédicos y muchos que están usando ahorita como toxina que ayuda a los espasmos. Que bastante realidad está ayudando bastante esa capacidad que los niños con la enfermedad. Ese es el cuadro clínico de característico de flexión de cadera, flexión de rodilla, el pequeño que va a consultarse y el problema es la capacidad. O sea, acá el músculo está dañado, el músculo que es espástico es el músculo dañado. Y por lo tanto hay la brisquita, la hiperbioflexia, el globo, la hipertonía y una actitud viciosa. ¿Por qué? Porque el músculo dañado es el hipertónico, es el que va a determinar. No es el antagonista, como acá al contrario, es el músculo hipertónico que está dañado. ¿Okay? Entonces, ya habíamos comentado también el tipo de características, femenino, reflexa, miembro superior, igual también de la cuerda, de forma semitécnica también, pero sobre todo importante es el nivel de intelectual. Esto es un cuadro muy interesante porque si bien la marcha como tiene, posición, las rodillas que golpean, las marchas ligeras, decíamos, vamos a decir porque hay una función de cadera, de rodillas, y el gran problema es cuando ya no hay la funcionalidad. Y esta función es difícil que el niño pueda caminar. Frente a esto, la rotación de otro lugar hacia adentro, posible que el niño pueda vivir o agarrar una taza. ¿No? Y el tratamiento, ya lo hemos comentado, es multidisciplinario, con un terapeuta, psicólogo, y en el caso nuestro, el aspecto quirúrgico, igual en polio, son liberaciones tendinosas, musculares, alargamientos, para poder efectivamente hacer que esa amputación sea funcional.
interesantes que la Oficina de Política ha ido mejorando, como lo que los resultados muy bien y que ayuda a que el paciente tenga una atención adecuada. Yo creo que no, ahí entra parte de eso. En conclusión, el equipo multidisciplinario luego ingresa el pediatra y sobre todo una valoración integral para que no suceda lo que le preocupaba a la colega, que pensaba que se iba a caminar como nunca había caminado. Esta valoración integral es muy importante para un niño que tiene deficiencia. El tratamiento actual, mucho se utiliza la vacuna autolímica, la terapia física es importante, y los test como el previene, significa que es muy vicioso. Y cuando todo esto fracasa, es ahí donde entramos nosotros para ayudar a las actividades requeridas. Bien. Y por último, veremos pacientes reumatoides, porque lo que ha gustado lo mismo. Sacude de los Está durmiendo. Está durmiendo. Está durmiendo. Bueno, suena video. Video. Ya, ahora. Video. Que ya no la parte, quedó mal. Bueno, entonces vamos a hablar ahora si quieren más. ¿Qué pasa con el reumatoide? ¿Ustedes creen que vamos a hacer algo ahí? Bueno, ese es el gran problema de la forma como se refiere a la paciente. Imposible de relacionar. Pero bueno, en manos también de dedos es imposible. Vamos a que cadera de decir. Entonces, ustedes saben por qué es una reumatoide que yo, porque es un reumatoide crónico, la articulación, la tendinosis, y el tratamiento básicamente de rehabilitación. Y bueno, el reumatólogo dice, ya no sé qué hacer, y para lo pasa. Acá está el proceso inflamatorio, ¿no? Que se da con destrucción del cartílago de los óseos, hay una artritis progresiva, una proceso. Y bueno, hasta que vengan estas deformidades, y como les digo, ya no podemos hacer nada, definitivamente. ¿Cómo ayudar? ¿No? Tal vez cuando lastimosamente ya viene un cuadro ya demasiado severo, ¿no? Como comentaba, ¿no? Gran destrucción ósea de creación de ustedes, evaluando clínicamente al paciente y viendo cuál es la ayuda que podemos brindar definitivamente. ¿Okay? Entonces, es una enfermedad grave, cambiante, y que bueno, obviamente la idea es primero liberar el dolor y que el paciente pueda caminar sin dolor. Eso se trata, ¿no? Y corregir las deformidades que puedan hacer que el paciente pueda. Okay. Entonces, ¿qué hacer? Comenzamos con, primero, si la articulación está inflamada, como decía que es muy importante cuando del paciente, entonces comenzaremos con limpieza de la articulación, hacemos cirugía mínimamente invasiva con la ciclotomía, abordajes artroscópicos de cadera, rodilla, tobillo, hombro, todo. Se hace este tipo de procedimientos como comida, pero si no hay mejoría, que hay deformidad o solamente hay un compartimiento afectado o una parte afectada, se hará el corte del hueso para alinearlo, o sea, la osteotomía, y como decía, antes de hacer la progresión de toda la articulación, ahora solamente sobre el hueso, y sobre todo se ha ganado bastante con las prótesis totales de cadera y de hueso. Bueno, que tienen más de 40 años ya de nuestro país. Es importante diferentes formas de manejo. Este programa aquí, como se trata de limpiar todo lo que tiene su poder inflamado, se puede hacer artrolisis, o sea, se puede movilizar, luego, si hay esa deformidad, o puede ser unicompartimental de la articulación, se corta el hueso para que empiece la carga en el otro compartimiento, ahí donde se hacen osteotomías, en este caso correctoras, para que ya no cargue más peso acá, sino en este lado. ¿Okay? Luego, si es el tobillo, se hace una prótesis de tobillo, y por último,
cuando ya la relación está destrozada, podemos pensar en esa una orden total, puede ser en rodilla o en casa. ¿Okay? Ortobiológico se está hablando mucho actualmente. ¿Cuánta utilidad tiene? En realidad está mucho en investigación. La evidencia no habla mucho de ortobiológico, la maquetas, una serie de productos que hay, excepto las pluripotenciales, y más se está usando el líquido artificial, ácido hialurónico artificial, puesto que los corticoides, la triancinolona, por ejemplo, muy usada, la betametazonas, las proteínas pequeñas, ayudan, calma, pero tienen un efecto secundario. Entonces, es ahí el problema con los corticoides. Estamos usando mucho ácido hialurónico y el tema del ortobiológico, como le digo, está tratando de entrar con fuerza, pero todavía no hay evidencia. ¿Cuánto tiempo podría pasar? 5 años tal vez, para poder efectivamente encontrar evidencia que los ortobiológicos sí funcionan. ¿Ok? Sí, efectivamente. Bien.